Bueno, arrancamos ahora sí el ciclo Charlas con Encuadre, un ciclo donde vamos a aprender de gente profesional, gente que está trabajando en el medio, que sabe y mucho, y justamente por eso para el proyecto, para estos proyectos, ¿no? Los desarrollos que hay que hacer para presentar un proyecto en televisión, los tenemos a estos dos personajes grosos, importantísimos dentro del medio. Los voy a presentar, obviamente que los aplaudimos primero, pero si quieren, ahí está. Gracias. Manuel Martí, ahí lo estamos viendo, es director de desarrollo internacional y contenido multiplataforma de Polka. Ahora vamos a ahondar un poquito más en lo que haces. Y Agustín Sacanel actualmente dirige la productora Capou, que es una empresa que fundó en el 2003. Productor de televisión y director. Gracias, chicos, por estos minutos para que ellos que están estudiando, ahora vamos a también preguntarles de dónde, entiendan un poquito más, ¿no? Esto de la televisión, de los proyectos de la ficción. Y preguntarle a ustedes sobre todo, ¿qué es lo que buscan a la hora de querer tener un proyecto de televisión que sea original? ¿Qué es lo que se busca hoy en Argentina? Con todo lo que pasa, ¿no? Alrededor del mundo, porque tenemos Game of Thrones, tenemos acá El Marginal, tenemos en Europa series que también hacen ruido. ¿Quién va a tomar esta pregunta, Manuel? Si querés, yo la tomo la posta. Nada, digo, hoy vamos a ver como muchos números y mucha data y muchas cosas, pero digo, hay algo básico que casi siempre lo digo al final, ahora lo voy a decir ahora. Primero que nada, que el contenido sea bueno. Suena muy tonto, yo sé que suena tonto, pero es algo básico. A veces uno piensa más en el cliente o en la señal que lo podría tener, o en los actores que quiere tener, o en el contenido, y es básico, pero es así. Sí, el contenido es bueno, nada de lo que vamos a contar hoy sale bien. Y por otro lado, hoy, digamos, hay una fragmentación tan grande de plataformas que según cuál sea la plataforma a la que uno quiere poner el contenido, tiene que pensar qué es lo mejor para cada una. Si es un canal de aire, de lo lineal, uno tiene que pensar que las historias tienen que tener que ver más con la vida diaria de la gente, que los actores que uno trae tienen que ser, digamos, muy conocidos para que la gente quiera ir a verlos. Si es para un canal de TV paga, tiene que pensar que el contenido ya tiene que tener todo eso que dije antes y ser un poquito más premium, porque tiene que estar delante y detrás de los tanques de Hollywood o de las series de Hollywood. Y si es para alguna de las plataformas como Flow, Movistar, Netflix o Amazon, hay que pensar en lo que ellos llaman el binge, que es que quieras ver más de uno, que quieras ver 2, 3, 4, y que nuestro trabajo de 18 meses, 24 meses, se vaya en 2 días de un fin de semana. En una maratón. Exactamente. Sí. Yéndonos para el inicio, ¿no? Porque seguramente Sí. los chicos van a querer presentar un proyecto. ¿Cómo se presenta un proyecto de televisión? Porque también hay otra etapa, el pitch, sentarse, hay que defenderlo, pero el inicio, guión, tráiler, hay que convocar actores y pedirles por favor que los ayuden a que se haga un tráiler. Estamos hablando de proyectos, ¿no? Quizás para plataforma más que nada, porque televisión es más complicado. Lo que decías vos, tenés que sí ir con un elenco convocante, por ahí es más complicado, pero ¿cómo se hace de cero para ir y decirles, tengo esto? Creo que complicado es todo, digamos. Todo, la sí, hoy realidad todo. que todos los que estamos acá elegimos una profesión que es bastante compleja y que además no tiene una fórmula exacta. A lo que decía Manuel antes, le agregaría un factor más que tiene que ver con la demanda. ¿Qué tanta demanda hay de televisión de aire y qué tan tomada está, por lo menos en términos locales? Digo, cuanto más espacio hay para ofrecer televisión de aire, está muy clara en ese sentido la posición que tiene Polka. ¿Qué demanda hay en TV paga y qué demanda hay en plataformas? Estamos frente a un nuevo paradigma y nuevos hábitos de consumo. La verdad es que en el mundo cada vez se consume más contenido. De hecho, que cada vez se hace mejor contenido. Pero no siempre en Argentina, y que ahí voy a empezar a responder tu pregunta, tenemos la mejor porción o la mayor porción de ese contenido. Retomo también algo que decía Manuel, excepciones hay de todo,
y un buen proyecto es un buen proyecto y punto. Sin embargo, a la hora es muy difícil responder qué es lo que tiene que hacer alguien, pero sí puedo responder con qué es lo que por lo menos buscamos nosotros, y creo que ahí con Manuel vamos a empezar a tener puntos de coincidencia. A nosotros no nos queda otra opción que empezar a leer la demanda que tienen nuestros clientes y empezar a buscar y a desarrollar proyectos que tengan que ver con eso. Y ahí voy de atrás para adelante, como decía, en el caso de las plataformas, más allá de la calidad, la verdad es que no esquivan el producto local, pero sí quieren que ese producto local genere un interés internacional. Usa una palabra que muy sucinta para explicar, que es el glocal, que es entre global y local. Es difícil detectar esos tópicos sobre los cuales trabajar. Digo, sin embargo, tenemos Vos tenés un uno montón. ahora. Claro, Nosotros claro. ahora estamos desarrollando para Amazon el escándalo del FIFA Gate, que no es mucho orgullo argentino, pero de alguna manera sucedió en Argentina, o por lo menos en nuestra región. Y perdón, en ese mismo tono de cosas que pasan en Argentina, no por suerte, nosotros estamos haciendo para la gente de Netflix una serie de... Puerta 7. Sí, que es del fútbol y los barra bravas y los negocios de los barra bravas, que es algo que es muy de la Argentina, pero que todo el mundo sabe en todo el mundo de qué se trata. Tal cual. Y podríamos seguir con tópicos que tal vez no estamos trabajando exactamente nosotros en este momento, pero el vínculo con el nazismo, todos los años se va a estrenar una de nazis, o dos, o tres, o 10, y las va a hacer Hollywood. Bueno, uno tiene chances de... El tema es encontrar el motivo por el cual uno lo está contando desde acá. Creo que la suma de talento, vos lo mencionabas antes, me parece que también es importante. En ese sentido... y ya haciendo referencia tal vez a tu pregunta y a cómo hago cuando tengo este guión acá, cuál es la forma de escalarlo y de llevarlo a un lugar, bueno, hay un recorrido que hacer. Es difícil que un primer libro vaya al aire en una plataforma, sin que haya habido nada en el medio. Me parece que el trabajo que se hace, bueno, ahora vamos a hacer un rato hablando y vamos a hablar de cómo es ese proceso, pero gran parte de eso, lo que toma ventaja es ir sumando talento, ir convenciendo tal vez directores o primeras figuras que se vayan subiendo a un proyecto. Es parte del proceso. Y hablando de lo que está pasando en el mundo con las series y lo que está pasando en nuestro país, ¿cómo ven lo que está pasando en nuestro país? Porque la verdad que estamos teniendo series importantísimas. El Marginal, plataforma. Monzón es una bomba, también es espectacular. Vimos el episodio 3 esta semana, está muy bien realizada. La verdad que, bueno, el Tigre Verón, que ahora estrena Polka, yo estoy por ver el primer episodio, pero me mandaron un avance extendido, ya lo van a ver también, es impresionante. Otros Pecados también fue una serie que Polka hizo, Unitarios, que también estaba muy bien realizado. ¿Cómo ven lo que está pasando acá con respecto a lo de afuera? Porque estamos como llegando, ¿no?, al nivel quizás, no hay tanta distancia. Sí, el tema es en eso que aún la plata, digo, los fondos que todos estos medios panregionales pueden poner en Argentina no son los mismos que pueden poner en Brasil o en México, que para ellos son plazas más importantes en términos de los abonados que tienen, los suscriptores que tienen y tal. Entonces un poco tenemos que hacer magia o hacer algo que se hace desde hace 3 años, 5 años, que son las copros, digamos. Hacemos que un canal de aire ponga una parte, un canal de cable de toda la región ponga otra, y alguna de las plataformas ponga otra. Entonces, con eso se llega a un número que no está en el número de estas series, digo, de las que uno ve, digo, más en Amazon, en Netflix, de las series de Estados Unidos o las europeas, pero un número que deja que lo que veas en la pantalla pueda estar pegado a eso y no te salte desde el tema del acting,
el tiempo que lleva a hacer, digo, un episodio. Pensemos que las tiras en Argentina se hacen con dos, digo, las unidades son dos. Esto es, el libro tiene más o menos entre 30 y 35 escenas y se graba uno por día, con dos unidades. Una en el estudio, graba más o menos 18 escenas y el resto se hace fuera, en locaciones. Digamos, eso es lo que se hace. Después, una serie tipo El Tigre de Verón ya lleva entre 5 y 7 días para hacer una hora. Y después, vas subiendo. Las de Netflix y las de HBO ya son entre 8 y 10 días y 12 días. Y eso es lo que hace que uno pueda hacer en un día 18 escenas, 10 escenas, 6 escenas, o si alguna de las escenas tiene un grado de complejidad muy alto, en muchos casos hacer una escena por día. Sé que suena medio como si uno fuera de Manolito desde el almacén, pero bueno, es así. Pero es así. Digo, al final del día es eso, es cuántos días lleva hacer una hora de contenido, porque después los costos más o menos son los mismos. Porque el día de rodaje vale lo que vale el día de rodaje de alguna manera, más allá salvando algunas distancias, ¿no? Estamos generalizando un poco la conversación, pero la cantidad de días de rodaje, la cantidad de minutos diarios que uno saque es lo que da en la calidad de la serie. Pero hay una cosa particular que mencionaba antes Manuel, que tiene que ver con la estructura y la arquitectura del armado del negocio, ¿no? Cómo se buscan coproducciones y demás, y cómo eso también lo tenés que tener en cuenta muchas veces desde el desarrollo de proyecto. Digo, solo para volver un poco al tema que nos reúne. Sí. La verdad es que hace algunos años, la palabra coproducción es vieja, existe, pero hoy tal vez está más en boga que antes, porque hace algunos años tal vez las coproducciones eran dos ejecutivos que se van de la mano y hacían una especie de casting mixto entre dos regiones. Y muchas veces se terminaba generando un híbrido que no terminaba de satisfacer a ninguna de las partes. Hoy hay otra conciencia sobre el contenido y se busca que sea bastante más orgánica la forma en la que el contenido o el proyecto contempla a la coproducción. No es solo una cuestión de casting o de arbitrariamente hacer que algo que sucede en un país suceda en otro y demás. Me parece que es algo que se tiene en cuenta y que tenemos en cuenta a la hora de recibir proyectos. Volviendo al tema de la presentación, ¿no? Porque me imagino a los chicos estudiantes que deben querer saber cómo pueden llegar a una persona como ustedes con un proyecto. ¿Qué sirve? ¿Qué me sirve llevarles? ¿Qué les sirve a ustedes ver? Perdón, yo no creo que sea difícil llegar a nosotros. Yo creo que es difícil que nosotros podamos también vender. Digamos, claro. El nivel de efectividad, nosotros tenemos, yo no sé cómo es en Polka, pero 7-1, 10-1, yo no, que salgan. Perdón, y que prosperen. Después, no hago pero después en esto, en la presentación se cuenta eso. En los Estados Unidos, de 100 libros, de 100 proyectos que se presentan, los que llegan a la temporada 2 son 2. O sea, 100 proyectos que las networks compran, sí. no los que hay. O sea, compran los libros, los pilotos, 100. Llegan a la temporada 1, 6 de esos 100. Y de esos 6, 2 llegan a la temporada 2. O sea, estamos hablando de una efectividad de 50-1 de los que compran, no de los que llegan. Entonces ya pensar toda esa ruta es un poco extenuante, pero es así, es lo que dice Agus. A nosotros vas a llegar o acá o en un mercado, en Ventana Sur, te sentás, no sé qué. Eso es más fácil. Después, todo ese viaje, incluso si se arma la copro o no, si cada uno de los jugadores que están en esa copro les hace falta, como decía Ali, y un actor de México, entonces, bueno, vemos si la historia sirve para que tenga alguien de México o no. Digamos, todas esas cosas también. Sí, siendo estudiante me parece que también es importante estar atento a estos festivales o estas convocatorias de proyectos. Sí, los pitches. Las óperas primas también para las películas, pero de estar muy atento a eso porque también te da como un espaldarazo ir a presentar un proyecto con por ahí un concurso ganado. Pero aparte no es algo muy raro, hay, en MIP hay, en Conecta hay, en NatPi hay, y llega gente, uno se encuentra ahí con gente que va
de las universidades. El Inca también es... El Inca también, por eso. Sí, es un apoyo grande porque en muchos de estos ya tenés que ir con un socio. Y, y el Inca puede ser un socio en este caso. Es también un sello de calidad el hecho de que tu proyecto haya sido seleccionado después de atravesar un jurado, quiere decir que algo hay, más allá de que después el mercado lo vale, lo compre o no lo compre, que me parece que eso ya es un hecho más milagroso. Pero es así. También, me parece que más allá de los mercados, que los locales es más fácil asistir y los internacionales ya requiere un costo y es complejo, hay muchas publicaciones para entender hacia dónde va el mercado, cuáles son las tendencias de consumo y qué es lo que está pasando a la hora de, previo a tener una idea, previo, o sea, en la elección del tópico a desarrollar, que es muy interesante leerlo. Nosotros, yo por lo menos es mi tarea diaria, sí, ¿no? Nos compartimos me levanto a la mañana, bastantes cosas. Tomo un café con leche, digo así, y empiezo a leer todas las revistas internacionales del mercado y entiendo qué es lo que está pasando en cada uno de los mercados o en los mercados en los que me estoy enfocando. Inclusive en los que no me estoy enfocando en ese momento también los leo y vivir actualizado hace que uno tenga una conversación. Entender cuál es la... Entiendo que capaz que quien sea guionista y haya estado quiera tirarse de lleno a su idea, pero me parece que no puede ignorar tampoco cómo es que se arma el negocio, cómo se hace una coproducción y las plataformas, cómo trabajan. ¿Cómo es cuando es producción original versus cuando fue una licencia? ¿Por qué algo se estrena primero en un lugar y luego en otro? Lo que nosotros llamamos ventaneo. Me parece que un poco de eso, aunque sea a grandes rasgos, alguien tiene que, quien esté desarrollando un proyecto lo tiene que conocer, porque el desarrollo de un proyecto no es algo que hace solamente un autor. Me parece que es un autor, un productor, muchas veces desde el punto de vista de un director aporta muchísimo. ¿Cómo creen que va a ser el futuro de las plataformas también, pensando en presentar proyectos? Porque la verdad que la plataforma lo que tiene, más allá de que hay proyectos que tienen acuerdos de tantos años, muchos quedan. ¿Cómo ven las plataformas hoy instaladas en la Argentina? Hablando puntualmente de estas, porque Netflix ya sabemos cómo funciona, Amazon algunos lo tienen, viste que hay gente que todavía no sabe que Amazon lo pueden tener, está Hulu, que ahora Disney la compró en Estados Unidos. Pero digo, las plataformas argentinas, ¿cómo las ven? ¿Les ven futuro? Flow también es una plataforma, la verdad a mí me parece que está buenísima. Bueno, la realidad es que no es mucho futuro, me parece que es un presente. Es el futuro, y es el que el futuro ya llegó, no sé. Digamos, me parece que no tengo los números de todas esas plataformas, pero con respecto a la televisión, de crecimiento son inmensas y creo que los hábitos de consumo ya se adecuaron, que hay una forma de contenido que busco en la TV de aire, que generalmente está relacionado con el evento que está sucediendo en vivo, como un partido de fútbol o las noticias, y que cuando quiero ver ficción pasan otras cosas. En general elijo yo el momento y eso también afecta a la calidad, que es un poco lo que decía Manuel antes. Como ya no es algo pasatista y que me acompaña, el espectador o la audiencia está pretendiendo otra calidad. Me parece que eso nos hizo muy bien a todos. Me parece que hizo que la televisión de aire también empiece a decir, bueno, tengo que empezar a levantar mi estándar y a todos nos empató hacia arriba. Creo que tanto Cinear como Contar son unas excelentes herramientas y que tienen muy buen contenido. En términos de mercado local, no creo que todavía puedan soportar la producción de contenido de mucha calidad. Pero no es solo un problema de Argentina. Los mercados locales de todos los localismos de casi todo el mundo, bueno, hay economías que son más grandes y lo soportan más tiempo, pero todos están afectados. Televisión española tiene sus series históricas en las que tienen un presupuesto de 600.000 euros, 800.000 euros por episodio y las tienen que sostener porque son sus sellos, son su marca, pero les cuesta sostenerlas. Realmente hoy salen a buscar, como decía Manuel antes, coproducciones con América Latina y esa historia, como hablábamos un poco antes también, que sea orgánica, que es histórica, son virreyes que fueron a América Latina, a ver, contámela, fíjate cómo lo metemos en este presupuesto. Entonces, es un nuevo paradigma en cuanto a consumo. Hay un nuevo público, los contenidos son globales y es más fácil
que viajen y está en uno encontrar ese contenido que pueda, que pueda viajar. Pero sí, los localismos, una cosa es la herramienta para la audiencia de poder acceder a contenido y verlo de la forma que quiere, y otra cosa es la posibilidad de esa plataforma de financiarlo, a nivel local. El contenido, yo creo que quizás va a haber, hoy, aquí y más o menos en todos lados, como 3 tipos de plataformas. Una son las del Estado o de las instituciones del Estado, como las del Inca aquí, en cada uno de los países que cuiden a los creadores, sí, claro, de su país, entonces le den un vehículo para que su contenido se vea. Otras van a ser las plataformas de contenido, propiamente dichas, regionales, los Netflix, los Amazon, los Hulu. Y después tenés las telcos y los proveedores de cable, que esos como tienen fierro, son más propios de los países. Entonces vas a ver un Flow en Argentina que tiene, sí, su plataforma, porque siente que tiene que darle, aparte de los servicios de conectividad, algo de contenido para que paguen su servicio y no el del otro. En esto vemos también, por fuera de lo que hacemos Agus y yo, vemos ahí la suba del costo de los derechos de fútbol, ¿no? De deporte, porque eso hace que alguien se vaya de uno de los proveedores a otro. El que lo tenga, ahí no hay marca ni marketing que valga. El que tenga ese tipo de contenido, el usuario va a ir ahí. Perdón, pero agregaría una cosa más, que creo que dentro de las plataformas, no sé si tengo mucho para sostener lo que voy a decir, pero lo voy a decir igual. No, yo creo que sí hay algo que se va a venir, porque es imposible ver todo en el caso de Netflix, es imposible ver todo el catálogo, y el catálogo es muy variado, y casi uno podría decir que es una plataforma que ya empieza a ser un canal generalista. Y yo creo que la audiencia está empezando a tener reacciones a: tengo mucho, pero nada me termina de satisfacer, o creo que está empezando a pasar algo de eso, y yo creo que no mucho más va a aparecer la plataforma curada. Va a estar la de cine europeo, y uno va a tener muchas suscripciones, y van a empezar a aparecer... Es cierto que hoy son marcas, ¿no? HBO es una marca y uno sabe lo que encuentra, sí, Disney es una marca concreta, y en el caso de Netflix no, es una cosa más generalista. Yo creo que van a venir las plataformas específicas de contenidos específicos, ya hay algunas, pero creo que eso es lo que va a crecer. Sí, vamos a pasar en Argentina ahora. tenemos Qubit, con Qubit que sí, de alguna forma está curada. Sí, que en su comienzo era más otra cosa, de generalista, y después las películas de festival. Sí, pudo ver, digamos, su nicho, y está muy bien. No, y es la forma de competir contra también estas grandes corporaciones que son difíciles, la curaduría. Vamos a pasar ahora para que los chicos preguntan, pero quiero hacerte una pregunta antes, Manu, sobre lo que pasa con Flow con respecto a las ficciones que hace Polka, que te estrenan el primer episodio quizás en TNT o en Canal 13, y después a la hora tenés la temporada completa. ¿Sirve hacer eso? En espectadores. Obvio. No, bueno, sí, te pregunto para saber. En espectadores le sirve porque, digamos, hoy la masa crítica de los usuarios de Flow que vayan a ver una serie Quieren ver la maratón. Sí. En específico no le hacen tanto daño a la televisión, el rating de tele, por esto que comentábamos. Tenemos ahí algo de una segmentación de los usuarios que tienen cada Más cosa. interferencia. No, bueno, hay que entender que la audiencia está parada en diferentes pantallas, claro, sí, y que vos trabajás para todas y las tenés que sumar, no compiten. Hablo ahora de la novela, de mi novela, Atab. Sí. Digamos, tiene algo que le va muy bien en aire. Uno sabe que el aire lo ve gente de más de 55 años, quizás. Sí. Pero también nosotros vemos que en redes sociales, en YouTube, tuvo en un mes 130 millones de views del contenido que le generamos. Y cuando ves los analytics de eso, ves que son todas
un 65% son chicas de entre 15 y 25 años. Entonces decís, ¿cómo algo que es un contenido en tele llega a una gente y en redes llega a otra gente? Entonces es esto mismo que decíamos. Y lo de YouTube le saca vistas, y no le saca vistas porque es otro tipo de público que no iría a verlo a la televisión. El tema es cómo monetizar todas las pantallas. Claro. Eso ya es otro tema. Eso es otro tema. Pero bueno, no es interferencia. Bueno, es lo que termina financiando el negocio, en definitiva. Está buenísimo. Bueno, chicos, hay gente de la FUC, ¿no? ¿De dónde? A ver, vayan contando un poquito. Universidad del Cine. ¿Son tímidos? Bueno, ok. Bueno, ¿alguien quiere preguntarle a los chicos algo? ¿Tienen dudas? Allá. Hay una pregunta, vamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Decí, ¿de dónde sos? Yo vivo acá en Colegiales. No, ¿en alguna facultad? No sé. No. Ya terminé mi etapa de estudiante y ahora soy director de cine publicitario y siempre tuve la fantasía de poder pasar a la ficción. Y me enteré por uno de los mails de los tantos que te escribe el gobierno de la ciudad por distintas cosas. Me pareció justo interesante. Yo quería preguntarles, me parecía que estaba bueno hacer énfasis en lo que comentaba Agustín, de lo que hace todos los días a la mañana, que se sienta a ver y lee cuáles son las publicaciones que estás leyendo y a quiénes estás siguiendo, digamos. Me parece que esas es una buena pregunta como para ver dónde va el mercado y para tener conocimiento y empezar a meterse. Sí. ¿Querés que te mencione las publicaciones específicas de las revistas del trade? Si sos tan amable. Me tenés que ayudar, Manuel, pero WorldScreen, sí, WorldScreen, Señal, Newsline, Produ, todo TV, perdón, que son amigos. Prensario. Sí, Prensario que son muy amigos también. Esos de la región. Después tenés de Variety. Hollywood, el reporter de Hollywood y después tenés algo más de tendencia, Recode, The Verge, digo, todas esas son más de digital y hacia dónde va. Si querés ver de acá a 5 años, ves esas. Perdón, y te sumo una más que para mí es fundamental. Manuel, ahora pues de alguna forma competimos, ahora lo va a empezar a leer, pero los análisis de Parrot. Parrot Analytics. Parrot te da unos análisis de consumos en plataformas súper interesantes. El tema con la data dura también es cómo leerla, ¿no? Porque si de alguna manera vos te empezás a mover en función de lo que está pasando hoy, cuando llegues al mercado vas a llegar viejo. Fue ayer. Entonces, hay que tratar, y es un proceso largo, ¿no? Pero entender cómo anticiparse a algunas cosas. Quiero decir, que llegar hoy con una serie de narcos, digamos, es viejo, está trillado. O de un cantante latino. O de la vida de un cantante latino. El biopic bueno, es interesante entender cómo anticiparse. Otra cosa que a mí me parece... Voy a decirlo, porque todo el proceso entre el que uno elige una historia, hace el desarrollo, la presenta, los feedbacks le dan el green light, la preproduce y la produce y la entrega, son 18 a 24 meses. Digo, no son 2 meses. Entonces, es lo que dice Agus. Y nunca, tenés que estar viendo hoy menos, lo que dentro de 2 años va a estar en el espíritu del tiempo. Muchas veces uno encuentra un diferencial, un acceso único que uno logró y que uno tiene, o un director súper talentoso que lo buqueaste para dentro de 1 año y medio. Pasa que el tipo tiene un track record que va a tener lugar siempre en el mercado. Entonces, bueno, tengo la de este director para dentro de 1 año y medio. Perdón, o un IP. Un IP es cuando uno va y compra... Derecho a un libro. Sí, compra un libro. Un libro de un autor, mejor, peor, más conocido, ahí te cambia el precio, pero digamos, con eso uno se ahorra entre 6 meses y 8 meses más o menos de todo esto, porque ya tenés el libro, les das el libro, podés ir y volver, y cuando haces aparte el desarrollo tenés un lugar a donde uno vuelve. Si te vas por un lugar que no te cierra, que no te gusta, muchas veces puede ser un libro, puede ser un cuento que te
Sí, o puede ser un autor que Sí. haya publicado varias cosas, pero en este caso Exactamente. esté con un original también Sí. te puede llegar a tener valor si publicó y vendió antes, o un valor diferente. Le sumaría también algo que mencionamos en algún momento, pero pasamos por alto, porque es la participación de encuentros como este que estamos teniendo ahora, pero son múltiples los que se dan. A veces siento que no los terminamos de aprovechar y en ese sentido los argentinos tenemos un diferencial contra países vecinos que tiene que ver que cada uno en todas las grandes empresas, o tenemos grandes referentes de la industria internacional argentinos. Podría tirar nombres propios, pero en cada una de las empresas. Y tenemos la suerte de que cada tanto vienen, alguna institución los invita, dan charlas, es súper rico. Y muchas veces encuentro que hay mucha gente que es muy talentosa, pero que se queda en su casa con su compu. Y hay que salir, hay que verlos, en la medida que uno pueda también, sacarse un ticket, participar de eventos internacionales. Pero hay Ventana mucho que Sur, sucede. perdón. Ventana Sur es un evento Ventana internacional Sur, que sucede acá. Y es grande, acá. viene mucha gente de tele, de cine, digo, Las plataformas... sí, vinieron todas. Y participación de a veces diferentes asociaciones civiles también, para compartir entre colegas. Para pasar el chivo de Vaca, ¿no? Ya que estamos acá, el presidente de Vaca. Vaca es Es una el asociación clúster civil en la audiovisual cual de Buenos presido. Aires. Es el clúster audiovisual de la Ciudad de Buenos Aires. Pero la verdad es que en este caso no es para personas físicas, sino para empresas. Pero la verdad que es un espacio en el cual nos podemos juntar entre colegas y compartir muchísima información. Y es información que nos sirve a todos. La verdad es que también es algo importante como destacar. Hoy terminas de ver un contenido y ves 3, 4, 5, 8 logos de compañías que hace 5 años no se hubiesen puesto de acuerdo nunca. Y hoy está claro que en este salto de calidad que está haciendo el contenido, solas no llegaban. Entonces, bienvenida a la coproducción, bienvenidas las ideas en los marcos en los que hablamos. O sea, es difícil recibir una idea también para una productora. Es un compromiso. Lo que me estás dando yo ya podría estar desarrollándolo en otro lado, me lo podría traer alguien más. Digo, hay como un marco legal que tiene que ver con la propiedad intelectual, puede no estar en el radar exactamente de mi búsqueda. Bueno, hay que romper el hielo y hay que hablar en algún momento y hay que entender cómo son las instancias. Y hay una cosa que vos habías mencionado antes que la voy a decir diferente, pero es ¿cuál es la instancia mínima de desarrollo de un proyecto con la cual alguien puede salir a ofrecer? O por lo menos cuál es la recomendada. Es muy personal. Vamos. Biblia. tenemos Descripción de personaje, arco de temporada 1, bien hecho, y de temporada 2 y 3 básico. Y si llegás al libro 1 y 2, llega al libro 1 y 2. Pero con esas cosas... Si bien, Sí. coincido, 100% está buenísimo. Tampoco, también soy celoso de mi propiedad intelectual y yo también llevo propiedad intelectual de otros. Tampoco llevo todo eso junto. No. Entonces me siento a hablar, cuento sobre qué es lo que estoy abordando, el tópico en términos genéricos. No te muestro nada todavía, lo tengo guardadito acá. One sheet se llama. Claro. One sheet, que es como una página que te cuenta un poco de qué... Vamos a ver hasta dónde va. estamos, pero no puedo no tener eso, porque si logré un interés, tengo que ir... Sí, pero ese interés también lo lográs con un buen pitch, que el pitch es súper importante, Sí, que sí, son pero los 5 minutos del ascensor donde le contás al productor que tenés Totalmente, y la mejor ahora serie abordemos de la el vida. pitch, pero hay una cosa que también es importante. No sirve tener 12 capítulos ya escritos. Cuando vos vas y dices, yo tengo toda una serie ya desarrollada, No, gracias. se empieza a ir ¿Cómo? vos empezás a ver cómo el cliente se va para atrás, porque la sensación que termina provocando es, bueno, yo soy un cliente y yo voy a pagar por eso, tal vez todo, el 100%, inclusive pretenda quedarme con los derechos, tal vez comparta la propiedad intelectual, vamos a ver cómo llega. Pero en la medida que vos tengas demasiado desarrollado, solo lo vas a espantar porque el tipo va a pensar, no sé si era la palabra, el cliente, va a pensar que no puede opinar, que no hay cerrado. feedback claro, que posible. eso lo puede hacer un director, eso es algo de autor. Y, perdón,
y que es lo mismo que se lo lleves a él o que se lo lleves a otro, y eso es lo peor. Porque que es tuyo, no puedes va a hacer. ser Porque nunca es de él. tuyo, no es de él. Entonces decís, mira, si es para Netflix vas con un tipo de contenido, si es para Disney vas con otro, si es para los de Amazon vas con otro. Entonces que la persona sienta del otro lado que lo que vos le estás llevando es un traje que es a medida de él, y no que, digo, que es un disfraz De hecho, tuyo que vos le pones. Sí, a veces sobre un mismo tópico se dan cosas particulares, ¿no? Si el eje está puesto en la trama, o si el eje está puesto en la curva de un personaje protagónico, y eso es lo que hace, digo, y es la misma temática, y es lo mismo, y no todos lo van a abordar exactamente de la misma forma. ¿Alguno? Para. Bueno, hola. Bueno, el libro, la Biblia, digo, ¿no hay ninguna unidad audiovisual, digamos, algún piloto, teaser, trailer o algo que sume? ¿Es lo mismo? Es un arma de doble filo, Bien. a veces, creo yo. Es un arma de doble filo porque, digo, nunca vas a tener ni los, o bueno, quizás sí, pero digo, no vas a tener ni los actores que querés, ni... Por ahí a veces es mejor tener un mood, que se llama, que es agarro y tomo cosas de otro y más o menos te cuento cómo creo yo que se tendría que ver. Entonces uso la calidad de otro o la narración de otro para decirte cómo yo creo que esto tiene que ser. Pero de nuevo, que vos te pongas a poner plata en un tráiler es un arma de doble filo. En alguna sí. En excepciones. Muchas veces, o cuántas veces encontrás una historia que ya la conocías, que la viste 1000 veces y que lo único que pasó es y que no por eso es mala, es que hay un punto de vista, hay un director que contó una comedia sobre un tema que todos conocemos, que lo vimos, un chiste fácil, pero muy bien hecho. Bueno, sí, si es de director, bueno, vaya, grábelo y mostrame cuál es tu diferencial. Si tu única forma de mostrarlo es esa, te diría que sí. Y si no, un poco coincido con Manuel, donde hay una desproporción entre la inversión y el lugar al cual podés llegar. Seguramente vas a llegar a un lugar inferior al que podría llegar después. No, perfecto. Lo pensaba también en relación, por ejemplo, a Chernobyl, que me impactó mucho y me pareció que tenía un cuidado de la estética y todo, que era muy original hacia la serie. Pues me la recomendaban y bueno, está en Chernobyl. El evento, lo conozco, pero cuando vi el primer capítulo y el tono y todo, digo, no sé, para mí hay un valor diferencial importantísimo. Por supuesto que no podría llegar a eso. 20 jornadas por episodio. 20 jornadas por... Perdón, que sale de nuevo Manuelito el Tiene una tabla, Manuel tiene una tablita. el señor de Un almacén. presupuesto importante en 20 Chernobyl. jornadas por episodio. Bueno, dura, y es fácil, ¿no? 2 minutos por día, ¿no? Sí. 12 horas, 2 minutos. Es una locura. Que te queden bien. Que te queden bien, porque... no, por un lado eso, y por otro lado, ya esa escala, ¿no? En realidad, tu presentación... Pensá si tu pieza audiovisual serviría si vos ya estás diciendo que, mira, mi director de arte va a ser... Bueno, la va a dirigir esta persona, mi director de arte va a ser la va a actuar eso. Ya el cliente empieza a no tener dudas de la calidad. Digamos, tendrías que hacer todo muy mal, ¿no? Y además tenés, cuando vas a proyectos grandes ya tenés un bond, digamos, tenés un seguro, muy complejo. Estás sumando tanto talento donde empieza a sobrar un tráiler, no tendría sentido. Y pensá, perdón, que ahí, el creador, el showrunner, era un guionista de oficio que lo que había hecho antes era de Hangover 2 y 3 y Scary Movie 3 y 4. También hubo ahí un salto de fe en HBO y en Sky, de decir, bueno, le vamos a dar a este buen señor que lo que hizo es de comedia, le vamos a dar esto para que cree algo que creo que... Otro universo. Sí, otro, algo que hay casi un antes y un después de esa serie en los últimos 2 años o 3 años. Bueno, tenemos que terminar porque tiene que seguir Sí. esto. Cortita, dale. Da para mucho, pero básicamente la resumiría en ¿qué crees vos? Digo, más allá de las tendencias y uno informarse y uno tratar de prever lo que viene en el mercado, yo creo que hay historias que son en algún punto medio universales y que, digamos, si no están contadas, en algún punto uno puede sentir que decir, bueno, capaz es con esto, digo, más allá de la tendencia de cómo venga.
¿Crees que hay algún elemento o varios que no le puedan faltar a una historia, ya sea contenido de 8 capítulos o 24, Sí. que sea, digamos, que tenga que tener algo, ese contenido, digamos, que tenga que tener ese elemento para que vos compres un IP o para que venga una empresa grande y la compre esa IP? Quiero escucharlo. Mi jefe tiene una frase para eso, Adrián Suárez, que dice: todas las historias son historias de amor. Hasta de Chernóbil es el amor de Legasov por la verdad, ponele. Pero todas las historias son historias de amor. Entonces digo, hay algo ahí que hace que los engranajes de la narración se muevan hacia un lado, digamos. Y a mí no sé, me es muy difícil contestar eso. No, Sé que te realmente puse no, en porque, un- digo, porque en realidad soy honesto, termino pensando en cómo prospera una historia, cómo logra hacer. Digo, no puede faltar talento. Lo que pasa es que es una definición muy, muy difícil, porque cada uno considera talento es muy Sí. subjetivo. Lo que pasa es que, como vivo en un mercado y trabajo en un mercado, yo tengo que tener talento comprobado. Yo tengo que sumar un director que tenga algún trabajo, y ese punto de vista es el que termino comprando. Bueno, Gracias. muchas gracias a ustedes, chicos. Gracias Gracias. a ellos. Placer total. Gracias. A ustedes. Gracias. A ustedes. No sé cómo nos vamos. Nos paramos. ¿Ya nos está? vamos. ¿Nos paramos? Nos paramos y nos Corte. vamos.